bien llegados a héroes, no. Esta vez no. Estoy les nalones, así que Yedra, Patri, el micro y otra vuelta vuestro. Qué guay. ¿Qué tal, Yedra? Con unes ganes de Sirihuelu que no me caben dentro. Bueno, yo también tengo muchas ganas de este fin de, El programa de la semana que viene, igual tiene que venir a grabar otra persona porque yo probablemente estaré sin voz y sin alma para venir. Estarás tu día de resaca. Hombre, es que Bueno. cuántas emociones. Me iba a recomendarte yo una cosa para hacer este fin de, pero yo creo que vas a estar muy ocupada en Pravia. Ni aunque viniese, estoy pensando en alguien que no puedo decir que no. No sé, Raúl, ¿a quién no le podría decir que no? A Deva, que viniese de... No, hombre, alguien famoso. A desacato que se retiren. Aunque me llame Pablo de Desacato y me diga que me trae a Simón, es que no me voy de Pravia. No me voy de Pravia. O sea... Bueno, pues para otra gente que nos vea, tengo que hacer una recomendación y ya que si queréis comer unos tortos de... Es que son ambrosía pura. O sea, riquísimos. Pues dir a Lledías, al llau de Posadellanes, este finde, que lle la Folixa y una asociación vecinal muy guay, que todo lo que recauden en esta fiesta y lo que utilicen para el resto del año. Y tienen pues una bibliotequina, clases de yoga y cosas así. Entonces, por colaborar con un pueblín, Claro. que el año, o sea, la bicha anterior, bueno, no fue el anterior, pero un programa para atrás, hablemos de pueblos, pues apoyar a los pueblos, que son muy guays y se come muy bien y se pasa muy bien. Y yo voy a ter por ahí. Y es muy guay cuando se fai comuña y se faen cosas Sí, y vecinales. si no estoy de resaca, intentaré ir al Sirín. Espero. ¿Cómo no vas a venir, Patri? Vamos a ver. Un evento de tan suma relevancia. Bueno, Bueno, sí, imagínate, de Llanes para Pravia. Mucho viajar va a ser ese fin de semana, ¿eh? a ver. Lle verano, todos queremos viaxar, todos queremos agarrar el macutu y volar. Y no sé, ¿tú qué vas a hacer este verano? Bueno, yo este verano, como me voy para Italia, otra vez Espera, más. espera. ¿Pero vosotros sabíais que Patricia iba a Italia? Yo creo que no me quedó claro que idea. ¿Para dónde vas, Patri? Voy para Bolonia, para Italia. En el caso ya que como marcho en septiembre, pues no voy a hacer nada así de viajes, porque hay que guardarles perres Qué caro lle. para aprovechar y viajar en Italia, porque bueno, no sé cuándo voy a tener otra oportunidad como esa y de ir a Imola, por ejemplo. De Bolonia son 4 euros nada más. Y molaba. 33. Se viene la 33. No, porque Imola fue cancelada, así que no. Pero eso, no voy a viajar y bueno, estoy pensándolo porque con el bono que dio Perro Sánchez, puedes ir a Madrid por 10 euros y de vuelta en un día. Entonces estoy pensando en bajar a ver el Museo del Prado, el Museo Arqueológico y volver en el día. Aunque no duerma una mierda en el bus. Bueno, Bah, somos jóvenes. somos jóvenes, exacto. ¿Y tú qué? ¿Algún viaje tienes pensado? Yo facer lo que voy a hacer lle perras para poder viaxar. En octubre tiraré para Dinamarca, que tengo allí un amigo. Anda. Así que tengo que ir velo. Y nada, en octubre, que es la mejor fecha para ir a un país nórdico, desde luego. Claro. Bueno, si te quieres pasar también por esas fechas, por Bolonia. Pues sí, todo lle falalo. Todo depende de lo que me dejen subpajarianos y mesetarians mientras trabaje. Y si dejen perres, que espero que sí. Subsaharianos. Subpajarianos. Subpajarianos y mesetarians de Hyper. Ay, Edra. Por favor, lo pido. Y nada, fía. A ver, aparte de eso, pues nada, este verano tocarame viaxar pola Asturias Nuesa, que ni Muy tan mal, la importante, verdad, que sí. estábamos hablándolo antes de entrar al programa con nuestra querida Jenny y Jennifer Ferrocal, te amamos. Y lo estábamos hablando que no hace falta salir de la península tampoco. Quiero decirte, España y Portugal son bellísimos. Sí. Y Sí. Y mucha gente no sabe lo que tenemos aquí, porque Zamora es una de las provincias más guapas de España y nadie me va a bajar de esa burra. Mérida es espectacular y en plan, y que al final, bueno, pues dices, vamos a Italia porque queremos ver cosas romanas. Tienes Mérida, tienes Tarragona, tienes Itálica, tienes Gadir, o sea, hay muchas cosas aquí que para poder disfrutar de los romanos, por ejemplo, y muchas otras cosas más, porque siempre son los míticos vídeos que salen en TikTok. No, esto no es, yo qué sé, Dinamarca, es España, ¿sabes? Pues cosas así. ¿A quién no le va a gustar un baptisterio romano del siglo I?
A ver, y no solo el legado cultural, que yo entiendo que al final el legado cultural gustanos a quien nos guste, ¿no? Quien sepa valorarlo. Pero a nivel gastronómico, a nivel de sobre todo súper importante, a nivel de temperatura, de clima, o sea, ofrecemos una gran cantidad de cosas que no hace falta agarrar un avión, que es que les tienes aquí. No. Y es bien para todos, porque si vas como hablábamos el otro día, si vas a Baeza, o sea, si vas a Jaén o vas a Andalucía y pares en Uva de Baeza, pues puedes agarrar aceite, puedes comprar cosas y son cosas que siempre dinamizan y ayudan a mejorar un poco las cosas que, bueno, este año, por ejemplo, pues en la zona del Jerte, que me acuerdo mucho de ellos, pues deben de estar pasando les putes y vendría muy bien que se moviera por ahí un poco el asunto. No sé, yo cuando fui no sé si fue 2 fines de semana o 3 a Huesca, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Además tenía muchas ganas de conocer Aragón, que no lo conocía. Y no sé, eso, que ahora que tenemos estos descuentos, sobre todo para la gente moza, con lo del transporte, que hay 90% de descuento o 50%, lo que sea, hay que aprovecharlo y hacer viajes y conocer, pues eso, Zamora y precioso. No sé, nunca tuve en Burgos, pero tengo muchas ganas de conocer Burgos. Sitios a los que no irías porque es que Castilla o Aragón son sitios muy guapos y son sitios que están desconocidos y que la gente que está ahí, si tú vas con la mentalidad bona de decir, pues yo voy a conocer el sitio, no me voy a molestar, no me voy a destrozarlo, y pues un turismo sostenible que la gente está encantada de recibir. Y que además que yo este consejo y algo que me llevo para mí para siempre, dímelo a mi madrina, que yo la quiero con locura, y díxeme, tú lo que tengas gastado, las perras que tú gastes en viajar y en comer son las mejores invertidas. O sea, no me falta estar todo el día ahorrando perres ni gastándoles en otras cosas que a veces pensamos que invertir. La mayor inversión que vamos a tener para nuestra vida, para nosotras, y viajar. Allí es donde más vas a aprender. Siempre con respeto, ¿eh? Y que hay gente en Asturias que no conoce, por ejemplo, León o Galicia. O hay gente en Asturias que no sabe lo que es llano, bueno, que hay un concello. Claro. Entonces yo creo que pues faltanos mucho de eso, en plan de más de que ir a, yo que sé, a Rumanía, a Italia y Dinamarca, como falábamos antes, pues de ir a Quirós, ¿sabes? O a San Martín de Oscos. Los Oscos son un sitio precioso. Son preciosos. O a Cabrales, que bueno, quizás Cabrales igual llegue como uno de los concellos más turísticos de Asturias, pero bueno, que hay que verlo con otros huellos también, ¿no? Hablábamos antes del mapina mítico de rascar que tiene todo el mundo, o de Europa o tal. Estaría muy guapo que hubiera un mapina de rascar, que yo creo que lo hay, y si no lo hay, que lo hagan. De España o de Asturias. De España hay. Yo de hecho quiero comprar uno, pero también de Asturias. Oye, podemos... Borra, corta esto. Que no nos roben la patente. Estaría guapísimo un concello cada fin de semana. Es que se puede hacer. No, yo fai, bueno, de la que empecé con mi mozo, que llevamos ya 2 años y pico, hicimos un Excel con los concellos que habíamos estado y en los que no, y pues pusimos como que, no sé, ¿hay 73 concellos? ¿Son? No, son... ¿Cuántos son? 7, 8. 78, bueno, por 5. Pues igual nos faltaban, no sé, 26 por ver. Entonces, pues bueno, oye, y turismo guapo. La verdad que y vas a encontrarte siempre cosas buenas. Para este verano, un Excel con los concellos que os faltan por visitar. Sí. Pues... ¿Qué dices? Pues, ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué tienes? ¿Qué quieres que lo llevemos? ¿Quieres que te llevemos de turismo? ¿Quieres que te Vamos de lleve? turismo. Vamos ¿A dónde vamos? ¿A la playa? ¿Para a qué la playa. playa? Tú dices que no me atrevo. Si supieras que yo ando a fuego, dime que tú juegas y yo lo juego. No lo dejemos pa' luego, no.